Muy buenas noches, Nerio. Muchísimas gracias. Muy amable, como siempre. Te pido, por favor, la confirmación del audio y las diapositivas. Muy conforme, doctor Jorge. Ya, muy bien. Muy buenas noches, amigos y amigas. Retomamos el tema que dejamos eh, por un poquito a terminar de los ingresos remunerativos y no remunerativos. Recuerden que esta parte es esencial porque esto nos sirve para definir aportaciones y nos sirve para definir beneficios sociales. Pero como les mencioné, hay que hacer eh, una diferenciación con mucho cuidado. Comenzamos hablando de ingresos y que habían ingresos remunerativos y no remunerativos. Y en eso ha consistido nuestra clase anterior, en diferenciar lo que es remuneración y lo que no es remuneración. Ahora, luego les mencioné que no todo lo que es remuneración computable, porque hay ingresos remunerativos, como una bonificación, por ejemplo, anual, que sí es computable para CTS y utilidades, pero no para vacaciones, no para gratificaciones, no para indemnización. Y si ustedes me preguntaran, ¿y esa bonificación o pago anual está afecto a tributos? Es muy posible que sí, pero no hagamos el paralelismo de porque algo está afecto, entonces es remuneración computable para beneficios, porque inclusive dentro de los beneficios no todos tienen el mismo tratamiento. Recuerden, no todo ingreso remunerativo es igual a remuneración computable, y menos todavía hacer la comparación respecto de si está afecto o no afecto a determinado tributo. Una cosa son los beneficios sociales, otra cosa es la afectación tributaria. Eso tienen que tenerlo muy en claro. Y parece mentira a veces de algo que es bien periférico, pero lo tomamos como si fuera la raíz y nos resulta difícil entender. Me dicen, pero me has dicho que está afecto a tributo. ¿Y cómo no está afecto a CTS? Porque es algo distinto. Entonces, acá todavía no hemos visto beneficios propiamente. Nos adelantamos con el cuadrito donde puse todas las condiciones de la remuneración en función de la fijeza, al cual vamos a volver, que nos sirve para beneficios sociales. Pero si ustedes ven ahí no hablo nada de tributación. Eso ya lo van a ver con el doctor Renan y luego la aplicación práctica en la planilla con el magíster Freddy. Bien, conmigo estamos viendo esa diferenciación. Ingresos, los que no son ingresos como la condición de trabajo, y dentro de ingresos, ingresos remunerativos y no remunerativos. Nos habíamos quedado, y me confirmas, Nerio, lo que les voy a mencionar a nuestros amigos y amigas, que siendo este punto tan importante, le pedí a Nerio tener una clase especial solamente para preguntas sobre este tema de ingresos remunerativos y no remunerativos que vamos a tener la mañana, fuera de programa, muy especial. Y debo agradecer al señor Nerio que mañana la vamos a tener entre 3:30 y 5 de la tarde. ¿Es así, Nerio? Mm, A las 5 de la tarde, doctor, habíamos programado, pero lo vamos coordinando. Ah, perdón, me dijiste de De 5 a... 5 hasta las 7 podría ser, dependiendo de las preguntas, doctor Jorge. Ya, yo te había entendido mal, perdóname. Sí, Ya, entonces sí puedo anunciar, sí, de doctor Jorge. 5 de la tarde en adelante. Entonces mañana nos conectamos de 5 de la tarde en adelante. ¿No es cierto? Conforme, doctor Jorge. Ya, muy bien. Muchas gracias. Entonces recuerden, mañana para ver
todos los casos de ingresos remunerativos y no remunerativos. Ese es el corazón. Muy bien. Ahora, nos quedamos en los ingresos no remunerativos, ya los últimos. Habíamos visto como ingresos no remunerativos los vales de consumo, o lo que se conoce como suministro indirecto, que se contratan con empresas proveedoras y empresas administradoras debidamente registradas ante el Ministerio de Trabajo y que nos permiten tener hasta un 30%, perdón, 20% de la remuneración bajo este sistema de ingreso no remunerativo por vales de alimentos. Son dos los límites: 20% de la remuneración, y siempre y cuando no pase de 20 remuneraciones, dos remuneraciones mínimas vitales. Luego vimos el refrigerio, solamente para repasar, porque esto lo vimos, que se denomina refrigerio el monto dinero o en bienes que no lleguen a ser una alimentación principal. Es decir, que no sea un desayuno, un almuerzo o una cena. Los incentivos para el cese del trabajador. Esto es un tema que se deriva más de carácter tributario, porque es la ley del impuesto a la renta que nos remite a la normativa laboral y nos dice: los incentivos para el cese del trabajador que no superen lo que le hubiese correspondido por indemnización por despido arbitrario se catalogan como, tienen el mismo carácter de indemnización. Por lo tanto, ni siquiera estaría afecto al impuesto a la renta. Y estos incentivos se dan en los supuestos de programas del empleador para la creación del empleo autónomo, y también se dan como alternativa en la etapa de negociación, en cuando se ha iniciado un cese colectivo por causas tecnológicas, económicas o estructurales. No tiene carácter individual. No por querer darle a alguien, digo, me aprovecho de esto, incentivo para el cese, ni siquiera está afecto a renta. Pero esto tiene que darse en esas circunstancia previa, que es el programa de creación de empleo autónomo, que es una convocatoria para el cese de trabajadores, de tal manera que los capacito para que sean empleadores, les doy información y les doy un incentivo para el cese. Entonces, no es un hecho individual, sino un hecho colectivo, y hay que probarlo, que se hizo la convocatoria al proceso de creación de empleo autónomo. O el otro caso, que cuando la empresa está en falencia económica y la ley le ha dado como salvavidas el cese colectivo, siempre y cuando se afecte a por lo menos el 20% de trabajadores. Ese cese colectivo por causas económicas, estructurales, tecnológicas o análogas tiene varias etapas antes de que la vea el ministerio. Antes de que sea aprobada por el ministerio, se exige que se negocie a nivel de trabajadores o de sindicato. Y en esa negociación se pueden dar incentivos para el cese. Ese tendría un tratamiento semejante a una indemnización, pero dentro del programa de cese colectivo. Muy bien. Y tendría que probarlo. Si la SUNAT me dice, pruébame el incentivo por cese colectivo,
Bueno, tendría que probar que presenté ante el Ministerio de Trabajo una, un expediente para el cese colectivo de por lo menos el 20% de los trabajadores y que me reuní con la representación de los trabajadores y que en ese contexto es que se dio el incentivo. Entonces, mucho cuidado al manejar esto. Luego tenemos los subsidios. Los subsidios son prestaciones económicas a cargo de la Seguridad Social, que tiene un capítulo completo en este seminario que lo van a ver con el doctor Renan Flores. Aquí basta saber que los subsidios, sean aquellos que cobra directamente el trabajador o la trabajadora a la salud, como es el de lactancia o el de gastos de sepelio, o lo cobra a través de el empleador, aquel que se da por incapacidad temporal para el trabajo o el que se da por maternidad. El empleador lo da con cargo a que salud se lo reembolse. Al final, no es un ingreso para el trabajador, no es remuneración, perdón, es un ingreso para el trabajador, pero no de naturaleza de ingreso que se desprende de la prestación de servicios, porque precisamente no hay prestación de servicio, o sea, no cumple con el carácter contraprestativo. Y además, no lo paga el empleador, lo paga la seguridad social. Por lo tanto, no es remuneración, no es remuneración el subsidio. Ya las condiciones de percepción, reembolso, todo lo van a ver en la clase especial que tienen con el doctor Renan Flores. Recordemos que las gratificaciones por fiestas patrias y Navidad, siendo un ingreso remunerativo, siendo un ingreso remunerativo, por disposición legal expresa, la ley 30.334, se ha declarado como un ingreso inafecto para cuestiones tributarias, de tal manera que la gratificación no está afecta a salud, ONP, seguro complementario, AFP, ¿no? Ni las aportaciones especiales al CONAFAUICER o al CENATI o al CENSICO, pero sí están afectas a el impuesto a la renta de ser el caso. Entonces, si bien esto lo van a ver también ya con el magíster Freddy Flores, lo que es la afectación de los ingresos, les voy a adelantando que la gratificación por fiestas patrias y Navidad solamente siendo un ingreso remunerativo, pero por ley especial dicen, claro, no se mete en quitarle el carácter remunerativo, sigue siendo remuneración. Tanto es así que sirve de base de cálculo para la CTS, sirve de base de cálculo para las utilidades, pero no está afecto a tributos que graban remuneraciones, salvo la ley de impuesto a la renta. Esto me sirve la gratificación para decir que no podemos hacer un paralelo entre lo que es estar afecto a tributos o servir de base de cálculo para beneficios. ¿La gratificación sirve de base de cálculo para beneficios sociales? Sí, para algunos, no para todos. Y además, por norma especial, no está afecto a ningún tributo salvo renta de quinta. Por lo tanto, no hagan un paralelo, no se equivoquen, no piensen que porque algo está afecto a salud o NP, sirve de base de cálculo para determinado beneficio social. Y al revés, porque algo sirve de base de cálculo para la CTS, las utilidades, la gratificación, va a estar afecto a tributos, porque son cosas totalmente distintas. Si bien partimos de la misma
del mismo razonamiento, esto es para diferenciar ingresos remunerativos e ingresos no remunerativos. Luego vemos qué es remuneración computable para cada beneficio social. Eso lo van a ver conmigo inmediatamente. Y se van a dar cuenta que no toda remuneración o ingreso remunerativo es remuneración computable, porque cada beneficio social tiene sus reglas particulares. Y aquí se agota el tema, sí, en beneficios. Luego verán en las clases siguientes qué ingresos sirven de base de cálculo para ONP, AFP, salud, seguro complementario. Esa es la parte tributaria o impositiva. No hagan un paralelo. Que a veces coincide, sí, pero no de un caso particular no hagan o saquen o deduzcan una regla. Muy bien, permítanme tomarme lo último que me queda de mi expreso. Muy bien, nada mejor que un buen café para estar alerta. Y recordar que la misma ley 30.334 dispuso que lo que el empleador deja de pagar a salud, 9%, o cuando está en EPS, 6,75, eso no se lo guarda el empleador, sino que lo entrega como una bonificación, también mal llamada bonificación, no se desprende de la prestación del servicio, pero bueno, ya sabemos que el legislador utiliza como quiere los conceptos que aquí hemos aprendido a determinar bien. En todo caso, por definición legal, esto se denomina la bonificación y todavía le ponen el nombre de extraordinaria, que de extraordinaria no tiene nada, porque se paga todos los semestres y todos los años. Pero para que vean cómo es que mal utilizan los términos. Pero para nosotros, baste saber que esto que se desprende de lo que se deja de pagar a la salud o a la EPS, 9% o 6,75 de la gratificación, es un ingreso no remunerativo. La misma ley 30.334 nos dice que esta bonificación extraordinaria que se desprende de la gratificación, al ser un ingreso no remunerativo, es un ingreso que no sirve de base de cálculo para beneficios sociales, ¿no? Como pueden ver en este cuadro y como pueden ver en todos los cuadros de los materiales que les he preparado. ¿Mm? Ahora, el manejar muy bien los ingresos, diferenciando que dentro de los ingresos hay ingresos remunerativos y no remunerativos, y que dentro de los ingresos remunerativos hay ingresos remunerativos computables y otros que son ingresos remunerativos no computables para determinado beneficio, va a tener un impacto en el costo laboral. Cuando ustedes le plantean esto a un empleador, el empleador no le interesa las cosas de derecho, las cosas como hemos visto acá. Y no es que esté mal, no le interesan en el buen sentido de que a quien le debe interesar es a nosotros, a los profesionales que asesoramos a un empleador. El empleador quiere un sistema de remuneraciones o compensaciones económicas que normalmente tenga un menor impacto en el costo laboral. Y calificar algo como ingreso remunerativo o no remunerativo tiene efecto en el ámbito laboral en la medida
en que no sirve de base de cálculo para beneficios sociales, y en el ámbito tributario, porque no sirven de base de cálculo para el pago de tributos o aportaciones que afecten remuneraciones, salvo el impuesto de quinta categoría, porque renta no solo afecta remuneraciones, sino todo ingreso. Por eso es que es muy importante esta diferenciación. Esto nos permite hablar de lo que llamamos el costeo laboral o el planeamiento tributario laboral. Y aquí yo les he planteado esta tabla, que aquí la van a ver partida, que no entre en una sola diapositiva, pero los materiales la tienen completa y la pueden visualizar mejor. Esto me permite decir que los sobrecostos laborales, o en general el costo laboral, es que cuando como empleador planteo a un trabajador, por cada sol que le pago al trabajador, no me cuesta en verdad un sol, me cuesta casi un sol 50. Es decir, hay un sobrecosto de casi el 50%. Si lo pongo en términos ya no de un sol, sino, por ejemplo, de una remuneración mensual, 2.000 soles. Si yo pago 2.000 soles mensual, el costo real por mes no es 2.000, es 3.000 casi, por el sobrecosto del 50% en el régimen general. En la pequeña empresa se reduce casi a la mitad. El sobrecosto laboral es del 25%. En la microempresa, alrededor del 10%. Y miren, hablamos de porcentajes. Un porcentaje se aplica sobre una base. Si yo aprendo a reducir esa base para el cálculo de beneficios o la base de imposición para tributos que graban remuneraciones, voy a tener un menor impacto. Pero es una reducción legal de la base de cálculo o de la base de la imposición. Por eso es que acá hablamos de una franja no salarial establecida por ley, no por la, entre comillas, criollada de decir, estas comisiones les doy otro nombre para que no estén afectas. No, legalmente podemos utilizar todo lo que hemos visto desde la clase anterior, todo eso es totalmente legal. Los ingresos no remunerativos no sirven de base de cálculo para beneficios sociales o tributos que graban remuneraciones salvo renta de quinta. Por lo tanto, puedo utilizar una franja no salarial legalmente, tanto al inicio de la relación de trabajo o como cuando, estando durante una relación de trabajo, por ejemplo, quiero dar un incremento, pero lo planteo como un ingreso no remunerativo, respetando los principios que hemos visto, los criterios, ¿no? Que cada uno de ellos tiene. Esta tabla nos enseña, por ejemplo, si me concentro en el régimen general, CTS 9,72% de sobrecosto, casi 10%. Gratificaciones 16,66. Ahí voy casi 17%, ya sumo 27. Más salud 9%, 36. Si a eso le sumo vacaciones, alrededor de 8%, 36, más 8, 44%. Si hablo del seguro de vida ley, aproximadamente 1 o 2%, ya estoy en 45, 46. Y si tengo que agregarle seguro complementario de trabajo de riesgo, de ser el caso,
o aportes especiales en el caso de, a la, de aportes por trabajo de riesgo en construcción 1%, al sistema pensionario me refiero, o en minería 2%, ya, ahí tengo más o menos el 50% que en términos generales le planteo. Eso es lo que debemos plantearnos cuando estamos ofreciendo un sistema remunerativo. Y claro, como alternativa está la pequeña empresa o el régimen de la microempresa. Y me refiero al régimen laboral, no MIPE-tributario, no, esa es otra cosa. El régimen laboral de la microempresa o de la pequeña empresa. Por ejemplo, en el estudio Fuentes, donde suelo atender a clientes extranjeros que me piden una primera aproximación. Primero les explico la forma de contratación. Luego me piden que les hable del costo laboral. Y les comento todo esto en forma muy resumida. Y les digo, pero pueden bajar a pequeña empresa. Y me dicen, ¿sobre qué base la pequeña empresa es más barato para mí? Porque da menos beneficios. Ah, ya. Y micro reduce más todavía los beneficios, por eso es muchísimo más barato. Es la quinta parte del régimen general, pero ofrece beneficios mínimos. No hay gratificación, no hay CTS, no hay utilidades. Puede que o decido no ponerlo en salud y nomás pago SIS, que es un sistema bien básico, ¿no? No decir malo también. Y me dicen, no, señor Castillo, al segmento que apunto de trabajadores, no lograría jalar a trabajadores para donde yo quiero que operen por la especialidad, etcétera. Unos me dicen por lo menos pequeña empresa, otros me dicen definitivamente no. Mi objetivo de captación laboral es un trabajador especializado que sé que no me va a aceptar pequeña empresa. Ah, bueno, pero están ahí para la negociación. Pequeña y microempresa no son obligatorios. Eso es lo que hay que tomar en cuenta para plantear una estructura de remuneraciones. El día de mañana vamos a volver para repasar tipo de remuneraciones por la fijeza, por el origen, todo eso que hemos visto, ordinaria, variable, periódica, extraordinaria, o bonificaciones, o asignaciones, o gratificaciones, o comisión, o destajo, o bonos, bonificaciones, productividad, y todos los nombres que se nos ocurran, ¿son un mejor que otro? No, son los que mejor obedecen al segmento de la economía donde se desenvuelve la empresa y al tipo de trabajador. Cuando alguien le pregunte, ¿es mejor pagar comisión u ordinario? Es que no tiene las cosas claras. No es que la comisión sea mejor o peor, lo ordinaria sea o el básico sea mejor o peor. Es depende lo que quiero. Para un vendedor me conviene como empleador, y a él también seguro, al trabajador, plantearle un básico más comisiones. Básico más comisiones más bonificación por productividad. En un administrativo, difícilmente, pues comisiones, ¿no? Por eso tiene que ver qué tipo de empresa y qué tipo de trabajador. No es que tenga que utilizar todos. Utilizo, aquí lo que les he planteado son tipos de remuneración o tipos de ingresos, incluyendo los ingresos no remunerativos, que el empleador verificará qué es lo que más le conviene. Hay empresas que me dicen, no, yo prefiero sincerar los costos
y darle a todos como remuneración. A mí me queda más claro también. Hay otros que dicen, ah, no, a mí sí me agrada tener los ingresos no remunerativos, que sé que no servirán de base de cálculo para beneficios sociales y no se aportará sobre ellos tributos que graban remuneraciones salvo renta de quinta. Depende de la visión del empleador. Lo que tenemos nosotros como profesionales es estar en capacidad de ofrecer toda una gama de sistemas o auditar esos sistemas. A veces no nos piden crear un sistema de compensaciones, sino auditar el que ya existe. Y ahí recordaremos muy bien que en materia remunerativa, las cosas no son por el nombre, sino por su esencia o naturaleza. Por eso, casi como consigna, aquí hay que desconfiar. Cuando vemos un ingreso no remunerativo, explícame por qué no es remunerativo. Es que su nombre, no. Quiero ver cómo lo pagas, por qué lo pagas, cuándo lo pagas, con qué frecuencia lo pagas. Con eso voy a determinar si efectivamente es lo que dice ser en el nombre. No que así lo he registrado. Recuerden lo que les he dicho. El registro no hace al concepto remunerativo. Se supone que uno registra correctamente y declara correctamente, pero no porque lo he declarado con determinado nombre, eso ya está bien. A veces me dicen con incredulidad, doctor, pero la SUNAT en 2 años no me ha dicho nada. Ah, en buena hora que no le haya dicho nada y que no haya pasado ningún problema. Pero esto que usted está pagando es un ingreso remunerativo. En cualquier momento a usted lo van a acotar. Entonces, lo que hace algo remunerativo o no remunerativo no es el registro que hago, no es si lo grabo o no, es el análisis de cada concepto. Y eso es lo que hemos estudiado aquí. Y luego de saber ya muy bien si es remunerativo o no remunerativo, ya lo paso a la parte de beneficios sociales para ver si es remuneración computable o no. Ya lo pasaré luego, que lo verán en la clase de tributos, a qué lo afecto o qué no lo afecto, en función de su condición de ingreso remunerativo o no remunerativo, o si es un ingreso remunerativo, diferenciando al interior si es computable o no computable para determinado beneficio social. Muy bien, ahora pasamos a beneficios sociales. Un favor, me indican que están viendo la diapositiva que dice beneficios sociales, o estimado Nerio, si estás presente. Se ve los beneficios sociales, módulo 2. Ya, Conforme, perfecto, muy doctor. amable, muchas gracias. Bien, los beneficios sociales, que no hay en sí misma una definición, es el nombre que le damos a distintos ingresos, beneficios que se desprenden de la relación de trabajo. Algunos, sobre todo cuando comento esto a inversionistas extranjeros, veo que, me dicen, esto es lo que es, por ejemplo, en Argentina me dicen, esta es la caja social, o esta es tal cosa, tienen distintos nombres, ¿no? Bueno, acá le llamamos beneficio social a determinados beneficios de carácter económico que en forma complementaria el trabajador recibe en virtud del régimen laboral en el que se encuentre. Baste saber que es un ingreso para el trabajador, un beneficio de carácter económico.
Para esta parte les he preparado abundante información, tablas completas de acceso a beneficios laborales según tipo de trabajador, que aquí las he reproducido, pero se ven en chiquito, ahí lo tienen completas y así las tablas grandes. Tipos de ingresos computables para beneficios, diferenciando cada ingreso respecto de cada beneficio social. Tiempo computable respecto de cada beneficio social. Luego, tablas exclusivas para CTS, tablas exclusivas para utilidades, tablas sobre vacaciones, la tabla de costos laborales que acabamos de ver y las tablas sobre la indemnización por despido arbitrario. Muy bien, ahora, lo que voy a darles aquí en esta clase es lo que les va a servir para ya luego entrar a la práctica que van a ver de cálculo de beneficios sociales, que si no me equivoco es la clase del día jueves. Ahí van a ver ya operativamente. Quienes estamos acá, estoy seguro, todos partimos ya de un conocimiento que tenemos de cómo se calcula CTS, gratificaciones, vacaciones. Yo les planteo aquí un método de cómo encarar la determinación de las obligaciones alrededor de los beneficios sociales. Antes de pensar en beneficio social, que ya sé que es un beneficio de carácter económico, que puede variar según el tipo de trabajador o según el régimen laboral del trabajador, lo que me importa es determinar las obligaciones. Y esto lo encaro planteando tres situaciones: los aspectos sustantivos, los aspectos operativos y los aspectos formales. Creo que ya les había mencionado, y aquí se los menciono no para contarles algo de mi vida, sino para que vean cómo he llegado a esto y cómo concluyo algunas cosas. Hace más de 30 años, sí, más o menos, comencé como practicante en el estudio Caballero, corrigiendo textos, corrigiendo casos prácticos que un asesor había hecho. Después ya me encargaban algún artículo o ya hacer un caso práctico o una liquidación en general. Y también les he comentado que en el estudio todos esos casos los hacíamos para las revistas y nuestros libros, y los que adquirían la revista lo adquirían por un paquete anual que les daba derecho a consultas. Al principio nomás ayudaba yo, ya después de un tiempo me lanzaron a responder consultas. Entonces, la operatividad la tengo metida aquí. Uno puede conocer muy bien la norma, la jurisprudencia, pero aprendí que todo eso tengo que aterrizarlo, porque son los problemas concretos los que tenemos que solucionar. Esos son los para los que nos llamaban por teléfono para una consulta. Si a mí me preguntaban, ¿es computable un ingreso eh, extraordinario para la CTS? No me iba a darle de la definición de CTS o de la definición de remuneración. Eso yo ya lo tenía y tenía que saber responder sí o no. Y para esto me ayudaba yo de estas tablas que les cuento que mis compañeros se reían, que yo hacía mis cuadritos. En ese entonces ni manejaba bien el Word, eh, me hacía con mi regla todo, ¿no? Para hacer resúmenes, para CTS, para gratificación, porque uno no se puede acordar de todo.
Por eso es que estas tablas son tan útiles. Pero tenemos que tener el concepto previo, que si algo cambia, ya no sé cómo manejar la tabla. Y encontré, por la lectura de la norma, el estudio de la norma, preparar un artículo explicativo sobre cada beneficio, hacer casos prácticos para cada beneficio, responder las consultas, encontré recurrencias, aspectos idénticos en lo operativo. Por eso que yo les planteo esta forma de encarar los beneficios sociales, pero en este orden, para no confundirnos. Primero, los aspectos sustantivos de los beneficios es lo que llamamos el aspecto subjetivo. ¿Quién es el empleador obligado? ¿Quién es el trabajador con derecho? No que la remuneración, no, olvídate, no. Primero tenemos que determinar, y cada beneficio tiene su regla. Determinar empleador obligado y trabajador con derecho. Eso respecto de cada beneficio. Es lo primero que tengo que comenzar. Luego me interesa cuánto es el monto. Cada beneficio termina siendo un número. ¿Cómo llego a ese número? Sobre la base de dos datos, la remuneración computable y el tiempo computable. Y cada beneficio tiene su regla para determinar el tiempo computable y la remuneración computable. Y tengo que ir en orden. Primero determino el tiempo computable, luego la remuneración computable, y ya tengo los dos, mis dos factores de determinación para saber cuánto va a ser la CTS, cuánto va a ser la gratificación, cuánto va a ser la indemnización, trabajo. Y cada uno tiene su remuneración computable y tiempo computable. Y luego, y no es que la norma lo dice, pero hay en todas las normas de beneficios hay una fórmula de determinación. Qué bonito fuera que las normas nos lo dijeran en orden y dijeran, la fórmula de determinación para CTS es tal, la fórmula de determinación para gratificación es tal. Pero no, se meten en una verborrea que aquí la hemos simplificado. ¿Y qué es la fórmula de determinación? Es cómo se relaciona el tiempo computable con la remuneración computable para obtener el monto. ¿Sí? Sí, sino que no dice fórmula. Lo que contiene es una proporción, que tampoco dice proporción, pero en la práctica vemos. Cuando la norma, por ejemplo, dice el monto a depositar de CTS es lo que resulte de multiplicar o, sí, tantas remuneraciones computables como, perdón, dosavo de remuneración computable por cada mes en el semestre. Esa es la fórmula, es una proporción. Y para la gratificación, un sexto de remuneración computable por cada mes laborado en el semestre. Y en la indemnización, por ejemplo, una y media remuneración computable por cada año de servicio. Todas tienen el mismo esquema. Entonces, la parte sustantiva es determinar primero al empleador obligado y el trabajador con derecho. Aquí vamos a ver que les estamos dando la herramienta de las tablas, que se ha puesto en un montón
de casos, nos hemos puesto en un montón de casos para determinar qué trabajador tiene o no derecho. Luego los factores de determinación, tiempo computable y remuneración computable, y también les hemos preparado unas diapositivas con la fórmula de determinación. Luego, ya que he logrado el monto, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es donde normalmente nos equivocamos? El resto ya es, pues, como me dicen mis asistentes, papayita, pues, plazo y forma de pago, ya es sencillo, ¿no es cierto? ¿Cuándo debo pagar la CTS? ¿Cuándo debo pagar la gratificación? ¿Cómo la pago? ¿La pago directamente? ¿La deposito en el banco? Luego vienen los aspectos formales. ¿Qué tengo que entregar por la CTS? Liquidación, boletas. Luego la registro y la declaro, claro, en la PLAME. Pero no comencemos al revés, con esa clásica pregunta. ¿Pongo en la PLAME al trabajador o tiene CTS en la PLAME el trabajador a medio tiempo? Oye, la PLAME es el sistema de declaración. Aquí tu pregunta te ha saltado todo esto. Acá es trabajador con derecho. ¿Quién tiene derecho a CTS? El trabajador que labora 4 horas a más. No me preguntes si lo registro o no. Primero pregúntate si tiene derecho. Luego determina el monto si es que tiene derecho. Págalo a través de la forma en que debes pagar, dentro del plazo que debes pagar. Entrega la constancia que debes entregar. Y luego ya te preocupas del registro y declaración en la PLAME. O de otra manera, pensando en la PLAME, que es parte de la planilla electrónica. Recuerden ustedes, y esto lo van a ver muy bien con el magíster Freddy Flores, la planilla electrónica tiene la parte estática o de registro y la parte dinámica de declaración mensual, la PLAME. Pero en sí es un aspecto formal de registro y de declaración. El registro o este instrumento de registro y declaración no hace al trabajador, como no hace que algo sea remunerativo o no remunerativo. También hay un error cuando nos preguntan, un error de concepto, cuando nos dicen, el trabajador que nos trae en la planilla tiene derecho a CTS. Un momentito, la planilla no es una condición que define al trabajador, más bien al revés. El ser trabajador va a definir que sus ingresos los declare en la planilla, no al revés. La planilla no hace al trabajador. Los beneficios sociales no nacen de la planilla. Los beneficios sociales nacen de la pregunta primigenia. ¿Es una persona con derecho? ¿Es un trabajador con derecho? Ahí es donde tengo que analizar primeramente, ¿es un trabajador subordinado o un trabajador independiente? No que la planilla, olvídate de la planilla, por favor. Lo que manda es el análisis de a quién me estoy refiriendo. Esta persona que emite, no me mencionen los tributos. Los tributos no definen al trabajador, al revés. De la condición de ser dependiente o independiente se define el tipo de renta, no al revés. De la renta no nace la CTS. Ah, no, a mí me han dicho que los rentas de cuarta no tienen derecho a CTS. Bueno, pues si quieres creer eso, créelo. El problema está cuando la calificación de la renta está mal hecha, porque en verdad era un trabajador dependiente cuya renta debe ser de quinta. Y si ato al análisis tributario, cuarta, quinta
para de ahí definir el derecho a beneficios sociales, estamos mal. Es lo mismo. El problema está en cuando hacemos regla de cosas particulares. Lo esencial es definir el ámbito subjetivo. Primero, ¿este es trabajador dependiente o independiente? Si es dependiente o subordinado, hablamos que es un trabajador cuyos ingresos los voy a registrar en planilla, cuyos ingresos estarán afectos a determinados tributos. Veré, de acuerdo con su régimen laboral, si le corresponde determinado beneficio. Si es régimen general, es pequeña, micro, agrario, construcción, pesca, portuario, artista, que tienen distinto tratamiento para beneficios. Pero esa idea es la que quiero que se la graben. Los beneficios sociales no nacen de la planilla, los beneficios sociales no nacen del tipo de renta, los beneficios sociales nacen de la identificación, primero, de ser trabajador subordinado o trabajador dependiente, que es lo mismo, y por lo tanto considerarlo como trabajador y de ahí verificar si es un trabajador con derecho en función del tipo de contrato o, me refiero a contrato a tiempo completo o a tiempo parcial, o el régimen, pero no es la renta, no es la inclusión en planilla. Entonces, tenemos así estos pasos. Veamos. Trabajadores con derecho a beneficios sociales. Aquí les he preparado un listado de las más usuales diferencias o tipologías de trabajadores, para luego cruzar con la información de distintos derechos laborales, dentro del cual están los beneficios. Aquí lo ven partido por una cuestión de espacio, pero en los materiales están, estos son tablas corridas, continuas. Estos son los que les decía yo me hacía para poder contestar las preguntas así bocajarro, porque en ese entonces no había ni internet, pues no. No era una consulta que me llegaba y tenía horas para responder. No, era por teléfono. Y no podía decir, ay, voy a ver, señor, la norma. No, tenía que responderle en ese momento. Estos cuadros nacieron de una necesidad, digamos, mnemotécnica, de memoria, para poder dar respuesta, pero obviamente teniendo ya un conocimiento previo. Aquí les he planteado distintos tipos de trabajador para determinar si están o no con derecho a determinados beneficios sociales. Luego que determino que tienen derecho a beneficios sociales, es decir, he determinado el ámbito subjetivo, empleador obligado, trabajador con derecho, ya me pregunto, ¿cuánto es el derecho? ¿Y cómo llego a ese cuánto? Hemos mencionado que se llega a un número sobre la base de dos datos. Todos los beneficios, sin excepción, se determinan en función del tiempo computable y la remuneración computable, sino que cada beneficio tiene reglas distintas para el tiempo computable y para la remuneración computable. Pero créanme, todas utilizan tiempo computable y remuneración computable. Y lo hago por separado. Primero pienso nomás en el tiempo computable. Oye, no que la comisión, que mira, que no me hables de montos de remuneración. Estoy determinando el tiempo computable.
Luego que determino cuál es el tiempo computable en el semestre, ya me paso a ver cuál es la remuneración computable para el semestre y los apunto por separado. Entonces, aquí tenemos los cuadros de remuneración computable para beneficios. Pero me voy a adelantar. Miren, aquí hay decenas de conceptos. Claro, el que tiene un check es computable, el que tiene un aspa no es computable para determinado beneficio. Y los he clasificado en ingresos comunes, luego tenemos asignaciones, luego tenemos bonificaciones, gratificaciones, indemnizaciones y otros o ingresos varios. Ahí tenemos como más de una treintena de conceptos. Ya, esa es la tablita que me va a servir para determinar la remuneración computable. Pero parto primero de la reflexión que ya les venía diciendo, desde la clase anterior. Perdonen. No todo ingreso es remuneración, ¿no es cierto? Ingreso no es igual a remuneración, porque hay ingresos no remunerativos. Entonces tengo que hacer mi primera selección. Mi primer tamiz o filtrado es separar los ingresos no remunerativos. Por ejemplo, saco el refrigerio, saco la condición de trabajo, saco la asignación por cumpleaños, saco el vales de consumo, etcétera. Y me quedo solamente con los ingresos remunerativos. Llego a al segundo filtro. ¿Remuneración o ingreso remunerativo es igual a remuneración computable? No. No todo lo que es remuneración es igual a remuneración computable. Ahí hago un segundo filtrado y el filtro se hace según cada beneficio, porque lo que es computable para utilidades no es computable para CTS, o lo que es computable para CTS no es computable necesariamente para vacaciones o indemnización por despido arbitrario. Entonces hay que hacer dos filtrados. De los ingresos, separo los no remunerativos y me quedo con los ingresos remunerativos. Eso es general para todos los beneficios. Ya tengo los ingresos remunerativos. Luego hago un filtrado según las reglas de cada beneficio para quedarme con la remuneración computable. Bien, entonces selecciono los conceptos computables para cada beneficio según las reglas particulares de cada beneficio. Y así como aquí les he puesto esta tabla donde están por nombre propio más de 30 conceptos, yo lo puedo condensar en esta tabla que ya la vimos en la clase anterior. ¿Por qué? Haciendo mis casos prácticos, me di cuenta que los distintos beneficios hacían que algo sea computable o no en función de un atributo. ¿Saben cuál era el atributo? Que ya lo hemos visto. ¿Qué tan fijo es ese ingreso remunerativo? Y hemos visto que en función de la fijeza, los ingresos pueden ser ordinarios, es decir, fijos y permanentes, porque lo pago todos los meses y su monto no varía. Ese es lo que llamamos básico o cualquier otro
que cumpla con ser ordinario, es decir, fijo y permanente. Menos fija eran las remuneraciones variables e imprecisas, que son remuneraciones condicionadas a un resultado o a determinada condición. Por ejemplo, comisiones, destajo, bonificaciones, premios, productividad, bono. Y las normas